Ante todo, buenos días, estimado docente. Quisiera darle a conocer el informe técnico de análisis de muestra y contrastes estadísticos de nuestro PA1. Como introducción y planteamiento del problema es, en la vida universitaria, las horas de estudio semanal representan un factor clave para comprender los hábitos académicos de los estudiantes. En el caso de la carrera de Ingeniería de Sistemas, los estudiantes desarrollan actividades como programación, resolución de ejercicios y preparación de evaluaciones. La universidad desea conocer el promedio de horas de estudio semanal de los estudiantes con el fin de evaluar sus hábitos académicos y proponer mejoras educativas. Sin embargo, debido a que la población total está conformada por 500 estudiantes, no resulta viable analizar a todos, por lo que recurre al uso de técnicas de muestreo. El objetivo principal de este análisis es aplicar herramientas estadísticas inferenciales, especialmente en el contraste de hipótesis, para validar suposiciones sobre el comportamiento de horas de estudio semanal. Esto permitirá una toma de decisiones basadas en evidencias y reducir la incertidumbre de resultados. Como plan de muestreo y análisis exploratorio, tenemos el plan de muestreo, que se utilizó una muestreo aleatorio simple, ya que los estudiantes tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados. La población, quienes estudiantes, muestra 218 estudiantes, nivel de confianza 95% y margen de error 5%. Este tipo de muestreo garantiza representatividad y reduce sesgos. El análisis exploratorio, a partir de los datos de la media de 14 a 12 horas, de 14 a 10 horas, cada moda de 14 a 10 horas. Desviación es 2.69. Los datos presentan una distribución aproximada normal, confirmada mediante la prueba de Shapiro-Wilk, donde P es igual a 0.7192, que es mayor a 0.05, lo que permite la aplicación de pruebas paramétricas. El constante de hipótesis. En el constante de hipótesis para una muestra se desea evaluar si el promedio de horas de estudio es igual a las horas semanales. Donde nuestra parte 0 es 15, nuestra parte 1 es diferente a 15 y tenemos como correspondiente a 0.05. Dado que la media menstrual es 14 a 12, tenemos como la primera parte de 2.69 y como n a 200 como la muestra total 218. Que la resulta de T de student. El resultado de la interpretación es el promedio observado de 14 a 12 es menor a 15 horas considerando el intervalo de confianza 13.76 y 14.48. El valor 15 no se encuentra dentro del intervalo. La decisión se rechaza como la hipótesis 0. Se rechaza, que es igual a 15. Entonces, decimos que es menor a 15. Entonces, la conclusión del promedio de horas no es 15, sino menor. El constante de hipótesis para dos muestras, un supuesto académico, ya que tu base no separa grupos, es que se compara dos grupos de estudiantes, por ejemplo, bajo y alto rendimiento, donde la H0, donde tenemos que el 1 es igual a 2 y donde lo 1 es diferente a 2. Datos separados se plantean de forma teórica. Conclusión, no se puede afirmar la diferencia sin segmentación de datos. Se recomienda dividir botecadillas en futuros estudios. Ahora tenemos el análisis de varianza, ANOVA. Para aplicar un análisis de varianza ANOVA, se procede a dividir la muestra de 218 entre tres grupos, bajo, medio y alto. En el bajo tenemos estudiantes con menos 12 horas, en el medio de 12 a 16 horas y en el alto de mayor 16 horas. Esta organización se basa en una distribución observada de los datos, donde la mayoría es concentrada alrededor del promedio de 14 a 12 horas, donde como hipótesis 0 tenemos que 1, 2, 3, las medidas de los grupos son iguales, y donde la hipótesis 1 al menos una medida es diferente. Los datos aproximados por grupo es una media, el grupo es bajo, medio y alto, y la media de horas es en un porcentaje ¿cómo se llama? De personas, donde en bajo tenemos 73, en medio tenemos 73 y en alto tenemos 72. Decimos que la media de horas de bajo es de 11.5, de 11.50, de 14 a 12 medio y 17, ¿cómo se llama? Horas. La media general es de 14 a 12, entonces la división estándar es de 2.69. El cálculo de ANOVA es la sumada entre cuadrados entre grupos, donde este es igual a 1098. La suma de cuadrados entre el grupo es igual a 1557. Los grados de libertad en el grado entre los grupos es de 2 y el grado 2 es dentro de grupos 215. Ahora, tenemos los cuadrados medios, MSB, que es igual a 549, y SMW, que es 7.24. En el estadístico F es congruente a 75.8. La adición, dado que el valor F es considerablemente mayor al valor crítico, aproximadamente 3.04, para donde la probabilidad es de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, tenemos que existe una evidencia estadística suficiente para afirmar que hay diferencias significativas entre los grupos de estudiantes según las horas de estudio semanal. Esto indica que no todos los estudiantes se presentan el mismo comportamiento, sino que existen niveles diferenciados de dedicación al estudio.
Esto resulta que refuerza la necesidad de analizar los hábitos académicos en los segmentos para aplicar o ayudar a diseñar estrategias específicas para cada tipo de estudiante. Ahora, en la tabla tenemos de la forma que hemos puesto, de entre grupos, dentro de los grupos, el total, el GL, el CM y el F, que es donde está el valor aplicado. La variabilidad entre grupos, 1098, es considerada alta, a comparación de la variabilidad dentro de grupos. Entonces, el estadístico F7580 indica que las diferencias entre medios de grupos son significativamente mayores a la variabilidad interna, donde el valor es menor a 0.5, donde se confirma que se rechaza la hipótesis nula. Como se dijo anteriormente, existen diferencias estadísticamente significativas en los grupos de estudiantes. Como conclusión, el muestreo aleatorio simple permitió trabajar con una muestra representativa de 218 estudiantes. El promedio de estudio es de 14 a 12 horas semanales, donde existe una variabilidad moderada de los datos, donde es 2.69. El contraste de hipótesis mostró que el promedio no es 15 horas, sino menor, y dado los que siguen una distribución normal, lo que valida el uso de métodos inferenciales. Recomendación sería integrar estrategias para aumentar el tiempo de estudio, segmentar datos en futuros análisis por siglo de rendimiento y realizar estudios previos para monitorear hábitos académicos. Eso sería todo, estimado docente.